Muy buenos días, muchas gracias por la invitación también a ustedes y es un gusto estar aquí compartiendo algunas experiencias sobre el construir seguro y principalmente la evaluación de los sueldos, ¿no? Que permiten pues realizar edificaciones confiables y seguras. Bien, yo voy a realizar una pequeña presentación para mostrar básicamente la importancia de realizar estudios de suelos, ¿no? Cómo construir seguro en nuestro territorio. En principio, voy a mostrar los tipos de suelos que tenemos en el Perú. Realmente nuestra geografía es bastante diversa. Nosotros tenemos, pues, hacia grandes rasgos las tres principales regiones, ¿no? Que es la costa, la sierra, la selva, y cada uno de ellos tiene tipos de suelos particulares, ¿no? Predominantemente en la costa tenemos los depósitos de arenas, ¿no? Muchas veces que son conformadas, pues, por acarreo del viento, ¿no? O también los depósitos aluviales de los conos de los ríos, ¿no? Entonces, donde uno ve un material conglomerado entre rocas y suelos mezclados, ¿no? Y que son bastante también competentes. En la sierra, nuestra geografía nos muestra que es una zona bastante agreste en topografía y tenemos pues principalmente cerros rocosos y los suelos que se van conformando en la parte superior de ellos por degradación o por derrumbes, ¿no? Acarreo de estos materiales hacia las partes bajas, se van generando depósitos de suelos. Entonces, es otro tipo de comportamiento, ¿no? Y quizás un poco más favorable en la mayoría de los casos. Hay algunas zonas también que van a tener problemas especiales. La selva, por otro lado, ¿no? Es un tipo de suelo pantanoso, arcilloso, que se forma por la descomposición de estos materiales de las rocas expuestas y que, lógicamente, por la intemperización que sufren debido al clima, a la alta humedad, se van generando pues suelos finos, bien blandos, ¿no? Que muchas veces tienen problemas bastante difíciles de resolver para construir edificaciones. ¿Correcto? Para construir, nosotros necesitamos realizar lo que se conoce como estudios de mecánica de suelos, ¿no? Los estudios de mecánica de suelos tienen una norma técnica de edificaciones, o sea, tienen un carácter de ley por lo cual debemos realizar para cumplirlos para realizar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en esta norma, la norma que se conoce como suelos y cimentaciones, ¿no? Se especifican todas las evaluaciones que se deben realizar como mínimo para realizar un estudio de suelos y los tipos de cimentaciones que se deben construir, los requerimientos, las especificaciones de cómo realizar estos estudios y cómo cimentar. Todo eso está establecido en la norma técnica de edificaciones, la E050, ¿no? Lamentablemente en nuestro país muchas veces se hace caso omiso de esto y justamente son las autoridades que deben supervisar su cumplimiento, ¿no? Pero vamos a ver en sí en qué consiste. Realizar un estudio de mecánica de suelos consiste pues en hacer excavaciones, investigaciones para determinar, digamos, cómo está conformado ese depósito de suelo sobre el cual vamos a construir. Hacemos diferentes ensayos en campo, en el laboratorio, ¿no? ¿Qué nos van a indicar qué tan sueltos se encuentran estos depósitos, qué tan blandos, qué tan problemáticos son, ¿no? Entonces, lo que uno busca acá es determinar diferentes parámetros. Parámetros, por ejemplo, físicos, su granulometría, los tamaños de las partículas, si es arena, si es arcilla, si es roca, ¿no? Sus parámetros mecánicos, la resistencia, qué tan duro es, qué tanto puede comprimirse cuando yo le pongo una carga, ¿no? Y por último también sus parámetros químicos, ¿no? Sus aspectos químicos. Recuerden que el suelo está compuesto por diferentes minerales, ¿no? Y dentro de ellos también hay algunos que atacan,
¿no? Son agresivos para el concreto, para el acero. Entonces uno tiene que hacer una evaluación química para ver si hay contenidos de minerales o de sales que van a generar un problema de degradación al concreto. Muy conocido de esto es el famoso salitre, ¿no? Que se observa en las zonas próximas al mar, donde el mortero, el ladrillo se va degradando, se va desintegrando por este ataque de estos brisas marinas, generalmente, ¿no? Entonces, eso es el ataque químico que sufre el concreto bajo el suelo de cimentación, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que evaluar. Estos ensayos se realizan, pues, en laboratorios con equipo especializado, ¿no? Para ver qué tanta carga se le puede aplicar al terreno, qué tanto se va a comprimir, se va a asentar la estructura cuando yo construya sobre él, ¿no? Entonces, dependiendo de los tipos de suelo, vamos a tener diversos ensayos y diversos parámetros que evaluar para diseñar adecuadamente una cimentación, ¿no? Entonces, la norma E050, la suelos y cimentaciones, se establece para cada tipo de suelo qué tipos de ensayos realizar y cuáles son el número mínimo de ensayos, el número mínimo de investigaciones. Entonces, no es que nos dicen esto es lo que hay que hacer y ya. Si yo tengo condiciones mucho más desfavorables, puedo hacer mucho más investigación para determinar adecuadamente el comportamiento del suelo, ¿no? Esa es la idea principal. ¿Correcto? Entonces, la norma también especifica los tipos de cimentación. Hay dos grandes grupos de tipo de cimentación. Una de las que se conocen como cimentaciones superficiales, ¿no? Y otras como cimentaciones profundas. Las cimentaciones superficiales son las que construimos cotidianamente para nuestras edificaciones pequeñas, ¿no? Que no tienen muchas cargas, y muchas veces, pues, por desconocimiento, uno simplemente hace una excavación, una zanja, y pone un concreto ciclópeo, ¿no? Mortero y rocas mezcladas para conformar la cimentación de una forma muy artesanal, ¿no? Pero esto realmente tiene una norma que seguir. La norma especifica, por ejemplo, que la dimensión mínima del cimiento debe ser 80 centímetros, ¿no? Este es un cimiento corrido típico, ¿no? Que nosotros construimos para nuestras viviendas, para poner nuestros muros y sobre ella ya colocar nuestros techos, ¿no? Entonces, estas cimentaciones, ¿no? La norma establece que debe llegar a apoyarse en terreno natural, competente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos nuestro terreno todo desnivelado, acarreamos un poco de material, lo conformamos, lo nivelamos y debajo de esa superficie excavamos y colocamos nuestro cimiento. Muchas veces se lo deja sobre ese material de relleno heterogéneo, sin compactar, sin una selección de material. Entonces, eso la norma no lo permite, lo prohíbe porque definitivamente la experiencia nos dice que eso va a sufrir grandes asentamientos, ¿no? Entonces, no hay pues forma ya de seguir cometiendo esos errores. Se debe llegar a un terreno competente, natural, ¿no? Y si hay que llegar hasta un nivel superior a la superficie actual del terreno, realizar un relleno compactado con un material seleccionado, no solamente colocar desmonte, un poco nivelarlo y ya hacer nuestra losa en la superficie, porque eso va a conllevar a que se manifiesten daños en la estructura debido a los asentamientos que sufre ese material, ¿no? Entonces, dentro de las cimentaciones superficiales tenemos las típicas zapatas, ¿no? Los cimientos corridos, ¿no? Cuando el suelo no es muy competente, tenemos a veces zapatas que se colocan de esta forma, con concreto armado, con su refuerzo, todo esto, y luego necesitamos colocar vigas entre las zapatas, como se observa por acá. Voy a poner mi punterito para poder ilustrar mejor, ¿no? Entre dos columnas se le coloca una viga armada para controlar el asentamiento. Si estas columnas se quiere hundir un poco más, esta viga lo va a tratar de contener, ¿no? Para que se mantenga más o menos con la misma nivel de asentamiento, ¿no? Entonces, esas son zapatas conectadas. Y por último, si tenemos ya un suelo mucho más desfavorable, ¿no?
un suelo mucho más desfavorable, definitivamente ya no vamos a poder construir con cimentaciones aisladas, con cimientos corridos. Vamos a tener que poner todo el área una losa armada, ¿no? De concreto armado. Y sobre ella vamos a poner nuestras columnas, nuestros muros, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la platea de cimentación o losa de cimentación, ¿no? Entonces, son diversas las formas como se construye. Y ya más allá, cuando yo encuentro, por ejemplo, que mi suelo es sumamente compresible o que no tiene mucha resistencia hasta una gran profundidad, yo ya no puedo asentar mis estructuras sobre este depósito, ¿no? Tengo que llevar la carga mucho más al fondo, a un terreno competente. Para eso se utilizan las cimentaciones profundas, que principalmente se conocen pues como pilotes. Hago una excavación, coloco una armadura, volteo, vacío mi concreto y ya tengo mi columna de concreto que se le conoce como pilote. Y entonces este pilote va a llevar la carga de mi cimentación, de mi estructura, hasta un terreno competente. Lógicamente que esto es muchísimo más costoso, que se realizan cuando se construyen edificios, cuando se construyen estructuras importantes, ¿no? En el cual el costo de la cimentación ya no es mucho, ya no impacta tanto en el presupuesto global de la estructura, ¿no? Este tipo de cimentaciones se pueden construir excavando o hincando también. Puedo hincar elementos metálicos como tubos, como vigas metálicas, o también columnas de concreto prefabricado que se va hincando con un martillo hasta llegar al terreno competente, ¿no? Entonces son diversas las formas que se tiene para construir este tipo de cimentaciones. Pero estas son cimentaciones mucho más especiales, como les manifiesto. Actualmente, la tecnología también permite desarrollar otro tipo de cimentaciones, en el cual se refuerza al suelo para darle una mayor resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá se han colocado geomallas, ¿no? Elementos geosintéticos que le van a dar una rigidez y van a evitar que el suelo se deforme tanto, ¿no? Entonces se construyen los rellenos, ¿no? Sobre él, y sobre él ya se construyen las edificaciones. Lógicamente que su impacto económico también es relativamente alto, por lo cual pues no es tan fácil realizarlo para edificaciones comunes, ¿no? En Lima, por ejemplo, se están construyendo una serie de edificios, de departamentos, y ahí se está desarrollando este tipo de tecnologías, de soluciones intermedias, ¿no? Ya no profundas, ya no superficiales, que permiten realizar por eso la construcción de esos edificios de gran altura, ¿no? Entonces, eso se está realizando con frecuencia en los últimos tiempos. ¿Qué conllevan, qué riesgos conlleva construir sin evaluar el suelo? Muchísimos daños, muchísimas experiencias desafortunadas que tenemos en el país debido a estos impactos. Por ejemplo, esto es un centro de salud que fue construido, si bien es cierto, con un estudio de suelos, pero muy superficial, no tan adecuado, ¿no? Que no determinó el comportamiento expansivo del suelo. El suelo expansivo consiste en que tiene un comportamiento que se hincha, se incrementa su volumen cuando se humedece. Fíjense, acá tenemos un bañito, acá hubo filtraciones de agua, el agua humedeció el terreno y el suelo se hincha y se levanta con todo lo que tiene encima, tiene una alta presión. Y miren los daños que genera, ¿no? Todos los daños que prácticamente parece que hubiera sufrido un terremoto, ¿no? Ese es el efecto de un suelo expansivo, que tiene que ser evaluado y tiene que diseñarse una cimentación especial para que pueda soportar estas cargas de levantamiento que ejerce el suelo. Otro problema bastante frecuente en nuestro país, que es altamente sísmico, es el problema de licuación de suelos. ¿En qué consiste esto? Estos son suelos arenosos que están sueltos y que tienen agua bastante superficial. La napa freática, el agua subterránea, se encuentra prácticamente a 1 metro de profundidad en estos terrenos, ¿no? Y toda la arena, el depósito de arena, son más de 8 metros de arena sueltas en este lugar. Esta es la zona de Tambo de Mora, la ciudad de Tambo de Mora en Chincha, en el año 2007, los daños ocurridos durante el terremoto. Como ven, aquí esta estructura se ha asentado más de 1 metro, ¿no? Y miren el nivel de daños que tiene, lógicamente, ¿no? No ha sido diseñada para soportar ese nivel de asentamientos. El agua rompe, con la presión que se genera durante el movimiento sísmico, rompe a la losa del piso y se ha invadido el agua hasta este nivel, fíjense, durante el terremoto, ¿no? Entonces, es una cosa catastrófica, pues, ¿no? Que ocurre en muchos lugares de nuestro país.
y que muchos de ellos ya han sido estudiados y sin embargo se siguen construyendo sobre ellos, ¿no? Este es otro caso, ¿no? De los rellenos heterogéneos que le decía, que uno hace una acumulación de desmonte y sobre él construye. Por ejemplo, esta es una zona pantanosa en la ciudad de Pisco, ¿no? Donde se va, lo típico, ¿no? Se va botando los desmontes, ¿no? Hasta que esto se va consolidando, ya uno parece que ya el terreno es competente y sobre él construye. Pero acá se sabía que este terreno era pantanoso y se hizo la cimentación conectada, fíjense, ¿no? Aquí está la columna, hasta la viga y para allá está la otra columna. Pero ¿qué pasó? Que definitivamente este relleno, que es muy heterogéneo, muy mal conformado, no fue adecuadamente confinado y todo esto se generó un vacío durante el movimiento sísmico en el año 2007, también es esto. Y las viviendas pues sufrieron daños bastante considerables, ¿no? Esas son las formas de daños que se presentan frecuentemente. Entonces, hay diversas zonas y formas de construir inadecuadas en las edificaciones que constantemente se observan en nuestro país. En Lima, por ejemplo, tenemos las laderas de los cerros, ¿no? Muy empinados, que se han habilitado y se construyen con pircas muy informales, muy mal conformadas, ¿no? Entonces, esto viene del movimiento sísmico y va a colapsar esta pirca y todo lo que viene encima. Inicialmente, pues, las urbanizaciones, las invasiones generan, pues, viviendas muy livianas, ¿no? Madera, etcétera, pero después se van cambiando a ladrillo, ¿no? Con el tiempo. Y sobre esta misma cimentación, y esto, pues, conlleva a, es un potencial, son viviendas muy vulnerables durante movimientos sísmicos, ¿no? Eso ya lo hemos visto en los últimos pequeños sismos que hemos sido testigos. También los depósitos de arena, por ejemplo, Villa El Salvador, ¿no? Que tienen bastante suelos arenosos y que son depósitos, pues, ahí que van a conformarse y de una manera muy suelta y sobre eso se están construyendo. Entonces, hay también mucha probabilidad de que en un movimiento sísmico los suelos se densifiquen, se deformen grandemente y con ello las edificaciones sufran daños. Otra cosa frecuente es la construcción sobre rellenos sanitarios, sobre rellenos de desmonte. Esto es, por ejemplo, en la urbanización Limatambo, aquí en Surquillo, donde se observan grandes daños. Frecuentemente sale en la prensa, ¿no? Estos daños que han sufrido estas viviendas construidas sobre estos depósitos. Muy bien construidas las viviendas, pero el suelo se asienta y se miren los niveles de daño. ¿Qué pasaría si aquí viene un terremoto? Estas viviendas van a colapsar, lógicamente, ¿no? Y esto es en Chimbote, el año 1970, el problema de licuación de suelos también. Esto es en Moyobamba, en el año 1990, también licuación de suelos, ¿no? Terremotos del 70, del 90, ¿no? Es frecuente fenómeno que ocurre cada vez que hay un evento sísmico de gran intensidad. Entonces, ya conocemos estas situaciones. ¿Cómo evitar? Evitando construir. Fíjense que en Tambo de Mora nosotros zonificamos la ciudad y dijimos que no debe reconstruirse, pero sin embargo nuevamente se han asentado viviendas sobre esos suelos licuables. El próximo evento sísmico que haya nuevamente va a generar un gran desastre en esa zona, que se ha conocido. En la Universidad Nacional de Ingeniería, nosotros, en el CISMID particularmente, el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, nosotros realizamos estudios de microzonificación sísmica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar las características de los suelos. Este es, por ejemplo, el mapa de Lima, que ya ha sido estudiado en su totalidad, Lima metropolitana, donde se observan los diferentes colores, son los tipos de suelos, las características mecánicas y dinámicas de los suelos definidas, ¿no? Los verdes son los más favorables, los amarillos un poquito menos, los naranjas y los rojos cada vez más críticos, ¿no? Entonces, en esto se observa, pues, zonas críticas, ¿no? De comportamiento del suelo, esto es solamente el comportamiento del suelo, sobre los cuales no debe edificarse de manera convencional con nuestros cimientos corridos, superficiales. Requieren una cimentación especial, ¿no? Como hemos estado viendo. Y en las laderas de los cerros, lógicamente, porque aquí también hay caída de rocas. Hemos visto en el último sismo que han caído rocas, ¿no? Y han afectado a las viviendas que están asentadas, pues, en la misma ladera, ¿no? Entonces, estos estudios se encuentran ya disponibles en los municipios de cada uno de los distritos para que sean
utilizados como información básica que les permita orientar a las autoridades el desarrollo, ¿no? Y digamos, la ocupación del terreno en cada una de estas zonas. ¿Cómo realizar las cimentaciones? Nosotros recomendamos los tipos de cimentaciones que se deben realizar en cada una de estas zonas dependiendo de los tipos de suelos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les he querido mostrar, ¿no? En mi presentación. Muchas gracias por su atención.